A partir de que se postuló la teoría de la aguja hipodérmica, se abrió una puerta que ya no se pudo cerrar, y de la cual salieron todo tipo de estudios y corrientes que buscaban echar un poco de luz sobre los procesos comunicativos. Una de estas corrientes fue la Escuela de Birmingham, surgida en la década del 50 en Inglaterra. Tiempo después, en 1964, se fundó el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos que reunió a los principales intelectuales de esta corriente: Richard Howard, Raymond Williams y Stuart Hall. La diferencia de estas investigaciones a todas las demás sobre la materia es que se centraron en la cultura como objeto de estudio, que hasta el momento no era un tema del que se había ahondado mucho. De hecho, los que más habían profundizado habían sido los marxistas, concibiendo a esta como el producto de las relaciones entre clases sociales. Aunque para estas personas todo se reducía a las clases sociales. Por lo tanto, le habían restado importancia a la cultura y la habían subyugado a la economía. En otras palabras, pensaban que para explicar los fenómenos culturales bastaba con analizar las relaciones de producción. Anterior al marxismo, el término seguía sin ser preciso. Según sus orígenes, este concepto estaba asociado al cultivo de la tierra, utilizando así una metáfora agrícola para describir a lo que un ser humano debía aspirar: que su mente o su alma sea un terreno fértil para que florezcan las artes. Durante la Ilustración, esta palabra también remitía a la noción de civilización, más específicamente a los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conductas de un grupo social. Y por último, durante el Romanticismo, el término se utilizó para designar las actividades excepcionales que realizaba el individuo por fuera de su cotidianidad, como las artes plásticas, la literatura y la vida intelectual, diferenciándolas claramente de los quehaceres diarios. Desde entonces, la cultura pasó a ser sinónimo de los bienes del espíritu y se la asoció al mundo abstracto de las ideas, diferenciándola claramente de los quehaceres diarios. El principal quiebre de esta escuela fue tomar una definición de cultura bastante nueva que provenía de la antropología y consideraba a esta como el conjunto de actividades y producciones de todas las personas que componen una sociedad. Desde este enfoque, la cultura es entendida como algo cotidiano, dándole protagonismo directo a las personas, a cada individuo de la sociedad. Ahora son ellos los que crean la cultura, dejando de ser un simple campo de cultivo, un soporte para esta o una actividad excepcional como las otras corrientes proponían. Para algunos, la cultura había sido herida de muerte, pero para otros había sido traída a la vida. Y es que al formar parte de todos y todos formar parte de ella, el principal cambio que sufrió fue su desacralización. Ya no se la veía como algo que debía ser protegido o resguardado, sino como un elemento más en la vida cotidiana. Ya no era un resultado, algo estático que se exhibe en un museo, sino que la cultura es el conflicto mismo de creación, el proceso. Creando a partir de esta teoría dos posiciones muy diferentes: aquellos que se oponen a la apropiación de la cultura, viendo a esta como algo que hay que resguardar, y aquellos que alientan esa apropiación. Para estos últimos, no hay nada más estéril que los productos culturales almacenados. Al igual que una lengua se muere cuando se deja de usar, la cultura para ellos muere cuando se estanca, cuando no sirve para crear nada nuevo y su única función es ser observada. El problema es que el primer modelo de cultura es mucho más redituable que el segundo. Mucho más redituable. Da mucho más dinero vender un cuadro como la coronación de un artista de élite que como un producto que cualquiera puede elaborar. Por lo tanto, estos investigadores no niegan que la cultura es hegemónica y que está en manos de quienes más tienen. Pero también consideraban que los mensajes no tienen un significado único y fijo. En otras palabras, si bien los pensadores de la escuela de Birmingham sostenían, al igual que la teoría de la aguja hipodérmica, que los mensajes suelen estar organizados de acuerdo con la cultura de las clases dominantes, también afirmaban que los medios no poseen un poder de manipulación,
justamente porque los receptores son activos y pueden hacer lecturas que no correspondan totalmente a los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad. Se entiende entonces que leer o mirar un medio de comunicación es un proceso continuo, donde el espectador y el texto tienen la misma jerarquía. Ya no hay mensajes omnipotentes que influyen en espectadores pasivos, sino negociaciones y conflictos, que incluso pueden dar lugar a culturas o subculturas, como fue el caso del punk, que nace como una rebelión frente al rock imperante en la década de los 60 y 70. Durante la década de los 80, el punk en Estados Unidos estuvo plagado de contenidos políticos, principalmente progresistas, en oposición al gobierno conservador de la época, aunque su origen se encuentra en Reino Unido, donde surgió como una forma de burla y protesta a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de opresión sociales y culturales. De esta manera hay un mensaje predominante, pero también hay apropiación de ese mensaje. Hay cambio y hay transformación, porque al fin y al cabo, lo que se mantiene estable en todas las definiciones de cultura es que ésta es indivisible de la vida, y la vida es cambio, es movimiento, lo único estático es la muerte. Por lo tanto, la cultura no puede ser otra cosa.